Bien, seguimos y vamos a hablar, claro, con el país más damnificado por las medidas que puede llegar a tomar Donald Trump y que va a tomar y que está en alerta. Vamos a hablar con Enrique Hernández, periodista de México, y qué está pasando con la frontera y con la capacidad laboral de los deportados de Estados Unidos. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Sí, en efecto, ya desde hace algunos días las empresas y los organismos empresariales han ofrecido emplear de inmediato a 135,000 personas que sean repatriadas desde Estados Unidos a México. Recordemos que las empresas también ya tenían programas para dar empleo a los migrantes que están de paso y que estaban de paso de Centroamérica a Estados Unidos y que obviamente en México ya hicieron vida muchos de ellos. Hay empresas como FEMSA que tiene Oxxos, que emplea al menos 3,500 trabajadores, sobre todo de Haití y algunas otras naciones de Centroamérica y Sudamérica. Obviamente, el gobierno de Claudia Sheinbaum también ha lanzado otras estrategias para poderles dar empleo a trabajadores que sean enviados o deportados desde Estados Unidos por estas políticas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emprendido en contra de la migración, que según él son criminales. Te pregunto, Enrique, ¿cuál es la imagen que tiene Donald Trump en México, entendiendo esta situación y entendiendo también que a Colombia lo presionó y extorsionó con una suba de aranceles si no recibían a los deportados? ¿Qué pasa con la imagen de Donald Trump en México? Santiago, acuérdate que Donald Trump siempre ha tratado a México como una piñata. Me refiero a que siempre desde el primer gobierno lo ha tratado de golpear por todos los puntos. Obviamente, Donald Trump no le gusta que México sea exitoso en el comercio con Estados Unidos y el mundo, pero esto que ha pasado en México no ha sido de la casualidad, sino que a pesar de todos los problemas que sufre México como violencia y otro tipo de situaciones, las empresas y el mismo gobierno han empujado que México sea libre mercado. Este libre mercado ha pues, prácticamente agobiado a muchas empresas de Estados Unidos que prefieren venirse a instalar a este país. Es ahí donde Donald Trump no le ha gustado y que sin duda pues ese gusto pues sí preocupa sobre todo en el mercado cambiario, donde vimos esta mañana que el tipo de cambio frente al dólar se ha depreciado al menos 2%. Esto significa que pues sí hay cierta preocupación por parte sobre todo de la gente que invierte en sistema financiero, Santiago. Sin duda, bueno, una situación bastante tensa hoy con el tema de la inteligencia artificial y China que sabe cómo golpear. Respecto a China, ¿México puede virar su comercio hacia China o por una cuestión logística es mucho más compleja? A pesar de que por el Pacífico tampoco es tanta la distancia. Pues es difícil que se pueda dejar de depender de Estados Unidos de un plumazo o de inmediato. Más o menos el 80%, 84% de las exportaciones de la industria manufacturera, agrícolas, incluso las petroleras, se envían a Estados Unidos. Es decir, que de toda la producción nacional, eso termina en el mercado de Estados Unidos. El tratar de colocar esto en otro mercado de inmediato sería pues, prácticamente imposible, dado que por ejemplo, China no está demandando autos de marcas estadounidenses. Quizá los productos que sí podrían darse o este viraje serían los agrícolas, pero también hay un tema que pues muchos de estos alimentos que se producen en México no son del gusto de los chinos. Te pongo el ejemplo del tequila. Los chinos prefieren tomar su licor porque pues es para prácticamente se sirven en mesas estatales o del gobierno del estado, pero en cambio el tequila pues ha tenido una incursión muy leve y muy diminuta en los últimos años. Otras bebidas como el mezcal, pues quizá a lo mejor no la conozcan los chinos. En el tema, por ejemplo, de la cerveza, también mucha de la cerveza que se produce en México dependen de tres grandes gigantes cerveceros
que tienen también mucha relación con la economía de Estados Unidos, Santiago. Se hablaba en Colombia de cuestiones humanitarias que no se cumplieron respecto a los deportados hacia Colombia. ¿Qué pasa con los deportados hacia México? ¿Cuáles son los tratos a estos migrantes? Muchos de los migrantes, algunos los llegan a deportar vía la frontera, es decir, eh, uno a uno, y obviamente entran caminando sin alguna presión, por ejemplo, como se veía en Brasil, ¿no? Que llegaban pues, prácticamente esposados. De parte de los que han llegado en aviones, se habla de que han llegado 4,000 migrantes mexicanos y de otras naciones a un aeropuerto alterno que está cerca de la Ciudad de México, pues no se ha compartido alguna imagen que muestre que sus derechos humanos de estos repatriados han sido violentados o Claro. amedrentados por parte del gobierno de Estados Unidos, Santiago. Para cerrar, Enrique, te pregunto, 4.000 migrantes, el número llega a 11 millones. ¿En qué plazo se va a dar esta repatriación de ciudadanos mexicanos que no tenían documentos, que estaban esperando la documentación en los Estados Unidos? ¿Cuál es el número al que ascienden, Enrique? Estos 4,000 han sido del 1 de enero a este día. Obviamente, durante el primer mandato del presidente Trump se repatriaron al menos 750,000. Con Joe Biden fue un poquito más de 800,000. Obviamente, con Barack Obama fue un poco más. Pero sin duda, la repatriación y la expulsión de mexicanos se da con y sin políticas antimigratorias de Donald Trump. Es decir, siempre se está dando este tipo de Claro. problemática y obviamente esto no es algo nuevo, esto se viene pues prácticamente a mostrar por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin duda. Enrique, gracias por estar con nosotros, como siempre. Muchas gracias y un abrazo. Gran abrazo. Enrique Hernández, periodista desde México. Y claro, la situación